Vamos a comenzar cantando dos estrofas de el himno 334. Las dos últimas. Gracias a Dios por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra con gozo insondable ya nos llegamos delante del Rey. Las dos últimas del 334. Gracias a Dios por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra con gozo insondable ya nos llegamos delante del Rey. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios es el don. Aun este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final, mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios es el don. Padre, te damos las gracias de tener la oportunidad nuevamente de abrir el libro. Damos las gracias por la oportunidad de poder escuchar tu voz. Pedimos tener los corazones atentos ante tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder no solamente escucharla, sino ser hacedores de la misma. Recibe, pues, nuestras gracias por tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunos versículos en varios libros. Empecemos en el libro de los Salmos, el Salmo 126. Salmo 126, los dos últimos versículos del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir recogiendo, trayendo sus gavillas. Pasemos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pasemos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 13, y oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ahora en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Veamos desde el 35.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara afuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí entonces da los nombres de los discípulos. En el Evangelio según San Marcos, sobre esta misma, el nombramiento de los apóstoles, en el capítulo 3, hay una expresión que también podemos rescatar de allí. Él dice en el versículo 13, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, hay otra referencia. En el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y por último en Mateo 13. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciéndolo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hasta aquí, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Parece evidente cuál es el tema, ¿no? No hay mucho que explicar en cuanto a cuál es la intención primaria que nos lleva a leer esas escrituras, la siembra de la palabra de Dios. Ahora yo estaba meditando porque, como saben, se cumplen 100 años de la obra del Señor en Falcón y en Paraguaná. Fue a principios del año 1925 que don George Johnston y don Santiago Sauer salieron de Puerto Cabello en un barco y llegaron a Puerto Cumarebo, y allí se quedaron en una posada y al siguiente día subieron a Tocópero. Llegaron a lo que se conoce la montaña de Tocópero. Había unas personas que habían escuchado el evangelio en el estado Carabobo y en el estado Yaracuy y habían creído en el Señor. Unos en aquella misma época, don Santiago los conocía porque él era uno de los predicadores que había tenido contacto con ellos. Don Guillermo era el otro que había tenido contacto con ellos. Y don Guillermo les comunicó a los siervos del Señor, a don Jorge o don George Johnston y a don Santiago, de que allí estaban en Tocópero aquellos hermanos y hermanas. Una de ellas había llegado a creer en el Señor por la lectura de la palabra de Dios. Ella leía en una Biblia que era de su abuelo, de Damasceno Vargas, que había escuchado el evangelio en 1895 cuando empezó el hermano Emilio y los que llegaron en aquella época, que no eran encomendados a la obra porque ellos simplemente vinieron acá por razones de trabajo y escucharon el evangelio y habían creído. Y en la Biblia de don Damasceno, aquella hermana había tomado la palabra de Dios y había llegado a creer en el Señor. Bueno, ellos bajaron a la playa, bautizaron a aquellos creyentes y luego siguieron hasta La Vela. Allí en La Vela se hospedaron en una casa de una tía de doña Carmen de Naranjo. En aquel momento ella era una adolescente y escuchó el evangelio allí por primera vez. Luego, más adelante, llegó a creer en el Señor y a estar casada con don José Naranjo y ser encomendados a la obra del Señor acá en Venezuela.
Y muchos de los que están aquí han escuchado y otros incluso llegaron a conocerles. Bueno, fue allí cuando escuchó por primera vez la palabra. Ellos al siguiente día fueron a Coro. Estando allí en Coro, vendiendo Biblias, Nuevos Testamentos, repartiendo evangelios y tratados, escucharon de una caravana de burros que venía a Paraguaná, 24 burros. Ellos compraron sus 4 pasajes, 2 para cada uno de ellos y 2 para su equipaje, porque ese no son las maleticas de ruedas que nosotros tenemos ahorita, eran baúles grandes. Y llevaban allí sus Biblias, porque los siervos del Señor en aquel tiempo eran colpontores, vendían Biblias. Y vinieron aquí, visitaron varios pueblos de Paraguaná. Entre esos se cuenta Baraibé, Adaure, Buenavista. Y pasaron por el Hato y llegaron a Dícora nuevamente, y allí tomaron una goleta que los dejó allá en La Vela. Después pasaron a Cumarebo y de Cumarebo regresaron a Puerto Cabello. Esa fue la primera incursión del evangelio aquí en Paraguaná hace 100 años. Pero de esa palabra que quedó allí sembrada, llegamos a conocer a algunos hermanos en Adaure. Ellos decían, aquí llegaron 2 musiú, uno en una mula y el otro en un caballo, porque cuando ellos llegaron a Paraguaná, en el arreo de burro, alquilaron una mula y un caballo para poder visitar los pueblos. Pero ellos llegaron y vendieron unos libros de portada negra, y algunos los compraron sin saber leer. Después nos enteramos que esa era la Biblia, la palabra de Dios. Pero ellos compraron los libros, repartieron Nuevos Testamentos, Evangelios y algunos tratados. Bueno, de esos que recibieron allí la palabra, varios de ellos después conformaron la primera iglesia que se hizo o se instaló pues acá en Paraguaná, que era la iglesia, que es la iglesia de Adaure, que existe hasta el día de hoy. Pero hay un caso particular. Hubo un hombre, se llama Rafael García. Rafael García iba a Aruba a trabajar, y en la goleta donde iba viajando, uno de los marineros le regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y aquel hombre, cuando regresó de Aruba acá a Paraguaná, a Moruy, de donde él era, vino convertido. Y aquella gente del pueblo no lo entendía. Aquel hombre llegó lleno de gozo. Se subía en los bancos de la plaza y predicaba el evangelio. Y le decían, este se volvió loco allá en Aruba. Y hasta piedra le tiraban. Pero un día se paró en aquel lugar a escucharlo una señora, Juana López de Molina, y creyó en el Señor. Y luego el propio padre de él, Santos Molina, porque aunque él era García porque era hijo natural de Santos Molina, escuchó y creyó, y vino Santos Molina y gozoso con su hijo, construyeron una capilla en un terreno que él tenía al lado de su casa y empezaron a predicar por allí y por los alrededores. Dentro de esas personas creyeron mis bisabuelos, Fidel y Virginia. Luego creyeron algunos de sus hijos. Ahí estaba la abuela de José David, tía Margarita, Ignacio, Eugenio, Isolina y otros familiares más. Llegó un hermano de Dabajuro, muchacho, no tenía llegado a 20 años, y vio que la gente no sabía leer ni escribir, y se instaló por allá por Adaure, y aquellas Biblias que la gente no sabía ni siquiera leer, los enseñó a leer en la Biblia, y creyeron los Brachos, los Ramones, los Revillas, los Atachos, los Guanipas, y así familias completas enteras, y se logró establecer allí una obra. De entre esas personas que aprendió a leer con una Biblia estaba mi abuela, Lourdes Mujica, su abuela Ángela, también creyó, y bueno, ahí fue donde creyeron Ignacio y Eugenio también, aprendiendo a leer en una Biblia por el hermano Antonio Novo.
Rafael García y Antonio Novo no eran hombres oficiados, pero leían su Biblia y eran evangelistas. Y llevaron el evangelio por toda esa zona. Fueron a la Trinidad del Tapar, allí se levantó una obra. Los hermanos Arias vienen de allí, de esa obra. Y así vinieron a Punto Fijo. Establecieron la iglesia que hoy se conoce como La Hermosa. Creo que ahora le volvieron a cambiar el nombre. Y luego fueron a, creo que es Caja de Agua, la zona donde fueron y establecieron otra. Pero así fueron aquellos hombres, Rafael y Antonio, llevando el evangelio por toda esta zona. Estamos hablando de los años 30, 40 y 50. Bueno, sabemos que después en los 50 vino don Bruce Cumí y empezó la obra en Punta Cardón. Tía Petra y tío Juan se congregaban allí en La Hermosa. Y ellos, junto con ellos, la hermana de tía Petra, la prima Guadalupe y a Santiago, su mamá. Allí estaban todos allí. Pero un día llegó alguien con el movimiento carismático pentecostal y no les gustó. Y entonces oraron. Y como saben, después conocieron a don Abraham Barbera y don Abraham los llevó a la asamblea y así comenzó la obra en su casa allá en la calle Vargas de Punta Cardón, en La Botija de Punta Cardón. Y así comenzaron a predicar y fueron llevando el evangelio. Y así pudiéramos empezar a ver muchas obras nacientes, como el hermano Juan Arias, el hermano Moisés Arena, el hermano Hidalgo, empezaron la obra allí en Buenavista, empezaron a llevar el evangelio allí. Una de las primeras creyentes allí, Esther, ella había escuchado, conocía porque su padre es cristiano, y a Margarita decide venirse a las asambleas también. Y así comenzó la obra allí también en Buenavista. Bueno, ellos también, el hermano Juan Arias conoció a los Colinas, fueron allá a la Cruz de Taratara y comenzaron, y allí está ahora el hermano Mario allí siguiendo la obra que comenzó en Caramongo. Y así la obra ha venido expandiéndose. Y ha venido creciendo y se han añadido otros, como dice la palabra, unos siembran, otros riegan y el crecimiento lo ha dado Dios. Pero quiero resaltar algunos aspectos de esta breve reseña. Uno es la importancia de sembrar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquellos textos, aquellas Biblias, aquellos Nuevos Testamentos que los siervos del Señor en 1925 dejaron en Adaure y aquellos pueblos. Después llegó Rafael García y Antonio Novo y regaron aquello y germinó. Y germinó. Tal vez para muchos dar un tratado, dejar un evangelio es algo sin importancia. No, la palabra se está sembrando. Como dice allí la Escritura, echa tu pan sobre las aguas. Pero una de las cosas que tenemos que tener es la fe de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que esa palabra que está siendo sembrada germine para salvación. Tiene el poder absoluto y pleno para hacerlo. Como dice allí el Salmo, irán andando y llorando. Es significativo cómo se expresa allí el salmista, ¿no? En la siembra, llorando. Mire, el apóstol Pablo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuánto esfuerzo aquellos hermanos en aquella época, andando en veleros, andando en burros, en mulas. Dice el libro de don Guillermo y Cambidón que fue dura la visita a Paraguaná. No fue fácil pasar los médanos con aquellos animales. Difícil, duro, todo ese trayecto. Luego cuando regresaron en el velero a la vela, de Adícora a la vela, esa zona por allí es complicada.
las corrientes de agua. De hecho, ustedes no sé si se acuerdan que hubo un ferry que una vez pasando por ahí se le explotaron todos los vidrios por las corrientes y los choques de las olas. ¿No? Ellos dicen que les costó pues llegar ese pedacito allí, pero es por las corrientes que había. Dice que se les mojó toda la ropa, no pudieron seguir el viaje porque tuvieron que esperar que se les mojara, se les secara toda la ropa, porque la que cargaban allí, la que cargaban en los baúles, toda se mojó. Dificultades, tantas cosas. Cuando don José Naranjo lo trajo por primera vez don Guillermo aquí a Falcón, dice que él nunca había visto una mapanara, y cuando vio esa bicha que venía para encima, don Guillermo saltó del caballo, cayó encima del animal y le pisó la cabeza. Y le dijo: Naranjo, la culebra se mata por la cabeza, ¿saben? Esas son otras vivencias, otras situaciones. Nosotros ahora tenemos mucha comodidad y a veces nos quejamos. Pero estos no, tenían en medio de aquello todas aquellas dificultades. Este hermano Rafael y Antonio Novo, ellos estaban allí en Morú y uno estaba en Agaure, pero decían que predicaban por todos esos pueblos, iban a pie, salían a las 2, 3 de la tarde. No, que hoy tenemos que ir a predicar a la Trinidad del Taparo, y pasaba Antonio Novo buscando a Rafael a pie para ir para allá, gozosos, contentos. Predicaban y llegaban de regreso a la madrugada. Así comenzó la obra también en Puerto Cabello por don Guillermo y don George Johnston. Por lo menos tenían unos caballitos para pasar la montaña. Pero así comenzó la obra, hermano. Ellos iban sembrando con fe, muchas veces con lágrimas, andando y llorando. Pero ¿sabe qué? Había una cosa, por eso recordaba este versículo de 2 Corintios. No lo hicieron escasamente. Por eso cegaron. No lo hicieron escasamente. Un esfuerzo constante y permanente, llevando la palabra, andando, buscando los campos que estén blancos para la siega. La visión del Señor veía a las multitudes desamparadas. Uno ve a la gente perdida en el pecado y a veces uno se espanta. Ay, mi madre, tanto pecado. Mírela como las ve el Señor. Como ovejas dispersas sin pastor, que necesitan la preciosa semilla. Cuando usted ve a un hombre revolcándose en el pecado, piense, ese es alguien que necesita la preciosa semilla. Son almas que rescatar, no personas que repudiar. Y así nosotros tener esa visual. A veces yo batallo conmigo mismo, ese no es la visual. La visión es que son personas que necesitan a Cristo. Y aún aquellos que andan en su vida religiosa, aferrados a distintas creencias, son almas que necesitan a Cristo. No son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Son almas que rescatar. Sentir en el alma. Mire, pero eso es un trabajo espiritual. Llegar a sentir en el alma. Fíjenselo como les dijo el Señor a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es una convicción. Eso no es un predicar por costumbre. Eso no es porque sencillamente si ya tenemos un orden de culto que predicamos aquí, predicamos allá, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, hay un anhelo en el alma. Salvar, que se salven las almas, llevar la palabra para que Dios haga la obra. Buscar la salvación de los otros. Eso es un anhelo profundo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora, también hay que decir que ser pionero, abrir trocha, no es de todo. Eso también es cierto. El que abre trocha tiene características sin igual. Hay evangelistas que tienen esa capacidad. De hecho, la mayoría de los evangelistas deberían tener, si no, no es evangelista. Ir allá. Es que tenemos tiempo predicando y no creen. Sigue allí. Sigue. Va trabajando. Mire, los que han labrado la tierra saben que una cosa es sembrar cuando está lloviendo, cuando la tierra está irrigada por riego, que sembrar en seco. Hay varias cosas que implica sembrar en seco. Una, la tierra está dura.
meterle el pico, abrir el surco, no es tan fácil. Pero la otra cosa es que aquí en Paraguaná, los viejos sí saben lo que es sembrar en seco, porque sembraban por fe. Ellos decían, el próximo mes va a llover, voy a empezar a abrir. Y empezaban a trabajar en seco. Abrían aquellos surcos, limpiaban el terreno y colocaban la semilla a esperar que lloviera. Era un riesgo porque podía perder la semilla ahí. Mire, así hicieron estos hermanos, don Santiago, don Guillermo, don George Johnston y otros más que estuvieron por acá. Ellos sembraron en seco. Eso que ellos hicieron aquí en 1825 fue una siembra en seco. Pero ellos tenían la convicción del poder de la semilla y el poder que tiene Dios para regar la semilla y hacerla germinar. Y aunque no vieron algunos lo que fue la cosecha, mire, en el cielo, en el tribunal de Cristo, veremos muchas recompensas para aquellos que sembraron en seco, con esperanza, con convicción. Ojalá se sigan levantando. Y digo esto porque el Señor nos exhorta: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que enviar obreros a la obra. Hay que enviar obreros a la obra. Debe ser una convicción como iglesia, como asamblea, enviar obreros a la obra. Debe ser uno de los principales nortes de una asamblea, enviar obreros a la obra para poder llenar el mundo con el evangelio. Que Él prospere su palabra. Bien, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Vamos a cantar el himno 387. Dice: a la batalla y a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey, quien con su brazo fuerte, robusto, siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, mientras alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. La primera estrofa y el coro del 387. Hermanos, puede ser. A la batalla, a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey. Un brazo fuerte, robusto, siempre defiende tu ley. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, mientras alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Y en la guerra de los ligeros, y de la paz, ante los fieles en Cristo, es el eterno solar. Tremenda reseña, ¿no? Es necesario hacer un libro acerca de eso. Yo estaba pensando en un versículo que está en el Salmo 60. Salmo 60. Versículo 11. Vamos a leer el 11 también. Dice así: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres.
En Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Versión separada. No quiero tomar este pasaje de la Escritura como base para lo que tengo que compartir con ustedes esta mañana, que son varios puntos. Este pasaje de la Escritura está en las primeras páginas del libro Portales de Esplendor. Es la historia de Jim Elliot cuando fue a evangelizar en las selvas del Ecuador a los indios Aucas que lo asesinaron. Él fue a llevarle la palabra y por supuesto lo mataron. Después su esposa Elizabeth Elliot contribuyó a continuar con la obra y escribió el libro. Pero yo quería basarme en este pasaje de la Escritura, cosas tan pequeñas, ¿no? Que parecen que insignificantes, como dijo Marco. ¿Cómo se inició la obra, no? Aquí en Paraguaná? Yo realmente no sabía. Me disculpan que tengo lagrimal que me llora, ¿no? Entonces, las cosas, ¿cómo empiezan todas las cosas? Con algo pequeño, que parece que insignificante porque en el momento que la persona comienza algo, quiere ver fruto enseguida, ¿no? Casi nunca es así. Imagínense ustedes esas personas que estuvieron en la montañita de Tocó, pero que iniciaron toda esa obra y que nos dieron a nosotros la facilidad y la comodidad de seguir adelante mucho más cómodo que ellos. Nosotros estamos recordando ahora, a través de la historia, de cómo comenzó la obra y realmente nosotros somos bastante privilegiados y cómodos. Tenemos muchas comodidades hoy en día. Pero yo pensaba en esos espacios pequeños, hermano, cómo empiezan las cosas, ¿no? Con algo insignificante, aparentemente. Pero que es realizado por hombres y mujeres que ven más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente. Esa es la fe. Y yo me acordaba de ese espacio tan reducido que son las 4 paredes del hogar. Ahí está la esposa, el marido se va a trabajar, la esposa y los niños. Un espacio tan reducido, parecía que no fuese importante lo que una mujer pueda ser una gran evangelista dentro de su casa. Por supuesto están los oficios del hogar, todo lo que nosotros sabemos que hay que realizar y que realiza una mujer, que es mucho más fuerte que lo que hacemos nosotros con las 8 horas que tenemos en la empresa, los que todavía trabajan. Piense, hermano, en lo que hicieron en ese pequeño espacio físico, Loida y Eunice. Una cosa tan pequeña ahí el hogar. ¿Cómo le transmitieron a el hijo de Eunice, nieto de Loida, la fe? ¿Cómo lo hicieron desde niño al conocimiento de la escritura? Oye, yo digo, qué grande debe ser, hermano. Qué grande. ¿Cómo me gustaría a mí haber tenido esa experiencia? En vez de haber tenido el abecedario, que por supuesto nos ayuda a conocer las letras para después formar palabras, haber sido enseñado por la Biblia. ¿Cuándo se le hubiese olvidado a uno, así como no se nos olvidó el abecedario? Si hubiésemos nos hubiesen instruido, enseñado a leer con las escrituras. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Bueno, en ese espacio tan reducido, que era el hogar de Loida y Eunice, ¿quién iba a pensar, humanamente hablando, que iba a salir uno de los baluartes
del Nuevo Testamento, muchacho, creyente en el Señor, cuando escuchaba al apóstol Pablo en su primer viaje misionero a Listra. Y en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo le dice que lo acompañe. O sea, había crecido tanto Timoteo que el apóstol Pablo lo escogió para que lo acompañara en el ministerio. Y había sido formado en un espacio tan reducido que parecía insignificante, pero por dos mujeres, que su visión iba más allá de la que podemos tener físicamente. Loida y Eunice sembraron y lloraron. Uno se puede imaginar que sembraron la fe en ese muchacho y lloraron, hicieron oración por él, por supuesto, ¿no? Entonces, ese espacio tan reducido, hermano. Pero ¿cuál era la razón? Ellas pensaban como este pasaje de Escritura: en Dios haremos proeza. En Dios haremos proeza, y Él hollará a sus enemigos. Aquí dice al principio que al músico principal sobre el lirio, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram. Eso es importante leerlo también. Es la razón por la cual está diciendo: en Dios haremos proeza. Y Loida y Eunice se ocuparon en ese espacio tan reducido en formar a un muchacho que después se convirtió en Timoteo y tuvo responsabilidades en Éfeso. Tremendo, ¿no? Allí. Pero también pensaba, hermano, en la poca cantidad. Aquellos pocos miembros. Porque como dijo Marco, bueno, no todos pueden ser, digamos, pioneros en una obra. No entiende eso, que no hay capacidad. El Señor sabe, pone a cada quien en su lugar. El asunto es que a veces nosotros queremos estar en el lugar que no nos corresponde. Pero yendo a eso, a la cantidad de aquellos que son seleccionados por Dios para llevar a cabo un ministerio, los 300 de Gedeón, ¿cuántas personas eran? ¿Cuántos hombres? 32,000. Pero Dios, que al guía, o sea, esos son muchos. No sean que ellos crean que son, nosotros lo logramos por nuestra propia fuerza. No. Di allí que el que tema, que se devuelva. No hay problema. No eran cobardes. No necesariamente, sino que simplemente no estaban preparados para eso. Igual que a nosotros. El que no está preparado para algo, bueno, que se quede mejor y haga su ministerio, ¿no? Pero esos 300 que quedaron fue después que otra prueba. Mira a ver cómo toman el agua ahí. Bueno, no se arrodillaron así como se arrodillan completamente el animal, ¿verdad? No, y eso no, se era viendo el agua. Pero aquellos que doblaron su rodilla y se llevaron el agua a la boca, ellos estaban como, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Que están como más frescos, ¿no? Esos son los que, esos están preparados. Y con esos 300, bueno, derrotó a los que los tenían fregados durante mucho tiempo, los madianitas. Y lo que más me gusta de ese pasaje de la Escritura, hermano, es que esos 300 hombres estaban capacitados, sabían dónde estaban parados, hermano. Sabían para qué los habían llamado. ¿Y qué demuestra que esos hombres eran los que tenían que escoger? Y Dios fue el que lo cogió. Dios, hermano. Porque Él es el que escoge, no nosotros. Porque Él sabe el corazón, conoce el corazón. Bueno, lo que más me gusta de esa historia es que esos hombres, dice
la escritura dice que ellos estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía persiguiendo. Eso me hace acordar de una anécdota del doctor J. Vernon McGee. ¿Me acuerdas, Carlos? J. Vernon McGee. Cuando él llegaba a esas largas campañas, él llegaba a su hogar y su esposa le ayudaba a quitarse su paltó y su corbata y a decirle, le decía que si él estaba cansado, que no estás cansado. Y él decía, bueno, yo me canso en la obra del Señor, pero no de la obra del Señor. Esa palabrita ahí cambia bastante el sentido. Me canso en la obra, trabajando, pero no me canso de hacerlo. Estos 300 que Dios escogió para llevar a cabo una misión muy especial, se cansaron, pero seguían persiguiendo, hermano. Y nosotros, hermano, ¿cómo estamos nosotros haciendo la obra del Señor? Claro, físicamente nos cansamos, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y Él multiplica la fuerza al que no la tiene. Pero más adelante vemos que en el espacio reducido, lo que surgió de ese espacio reducido, la casa de Eloy de Eunice, un baluarte, un gran hombre, Timoteo, y lo que salió de ese grupo pequeño de hombres que Dios escogió para llevar a cabo una gran batalla. Pero pensaba el día pasado, hermano, en algo que a mí me llamó la atención. Esto está relacionado con otro salmo, después lo pasamos. Pero que un hermano de muy buena fe, yo estoy seguro que no lo dijo con ninguna malicia, pero sí me hizo preocupar a mí. Y vinieron a mi mente análisis particulares, humanos, míos. Yo me puse a pensar, uno no puede en ningún momento quitarse el yelmo de la salvación. El buen soldado siempre carga su yelmo. Es la parte que va aquí. Usaban los soldados romanos. El apóstol Pablo lo utilizó para hacer una comparación con la vestidura de un cristiano en la parte desde el punto de vista espiritual. El yelmo de la salvación, porque ahí en la batalla literal se evitaba pues que una espada pudiese golpearlo, era resistente. Y en el ámbito espiritual se evita que el enemigo siempre en nosotros pensamientos extraños. Entonces uno se quita. Yo estoy seguro que fue que yo me quité ese yelmo para después empezar a analizar cálculos y hacer cuestiones de mi parte que me estaban perjudicando, hermano. Y era el hecho de que ese hermano dijo, oye, la asamblea de Puntos Hijos, la progreso, hay puro hermano de la tercera edad. La tercera edad. Y a raíz de eso, hermano, yo me puse incluso hasta calcular. Es lo que a mí me fue eso preocupado. Entonces yo me puse a calcular. O sea, los pensamientos empezaron a llegar, me quité el yelmo. Y se sabe que estamos haciendo una cosa como no es. Señor, que incluso me hizo pensar en los apóstoles cuando el Señor dijo, de cierto digo que uno de nosotros nos va a entregar. ¿Seré yo, Señor? Ellos estaban dudando de ellos mismos. ¿Seré yo? ¿Seré yo que estoy preocupado? ¿Será yo que estoy llevando algo dentro de mí, Señor? Oye, pensamientos de que no eran convenientes. Malos pensamientos. Porque, pero es cierto. Uno ve aquí, y yo había calculado que el 95% de los hermanos que nos congregamos aquí en el centro somos de la tercera edad. Y era yo lo que había sacado yo. Y un 5%, de ese 5%,
Hay unos que ya están entrando en la etapa madura y otros que se pueden considerar como jovencitos, como jóvenes, activos, ¿no? O sea, miembros con responsabilidades entre nosotros. Y decía, oye, y seguía, ¿será que estamos? Aquello otro salmo. Este salmo me ayudó a mí a reflexionar. Es propio de que una asamblea de cualquier país del mundo, los chinos están preocupados porque la mayor parte de la población china son ancianos. Por las leyes que ellos establecieron del control de la natalidad, se están quedando sin jóvenes. Entonces, pero ese es el punto de vista como lo ve el mundo. En el mundo jubilan a los 60 años aquí en Venezuela. Nos consideran un cero a la izquierda. Eso fue lo que quiso decir el último presidente de PDS, que lo andan buscando por corrupto. Nosotros no merecemos aumento porque no producimos. Ah, pero de atrás. Eso es como si yo dijera que nosotros no valoramos lo que hicieron los que pidieron acá, en las cosas espirituales. Entonces, Salmo 92. Y dice aquí al principio que es un salmo cántico para el día de reposo. Lo entonaban los días de reposo como agradecimiento. Y para nosotros, los de la tercera edad, que no tenemos jubilación en las cosas espirituales, el Salmo 92, versículo 10. Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Los que esperan a Jehová tendrán una fuerza. Saltamos al versículo 12. El justo florecerá como la palmera, no importa la edad. Y entre ellos, por supuesto, nosotros, la tercera edad, sin menospreciar a los jóvenes aquí presentes. Crecerán como cedro en el Líbano. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que es necesario para que aún en la vejez fructifiquen o fructifiquemos? Estar conectado a la fuente de energía, que es Dios. Eso es lo que quiere decir, utilizando la figura aquí del versículo 13, plantados en la casa de Jehová. Claro, no vamos a estar plantados por estar allí, estamos conectados. Y dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Y no es como dicen por ahí burlándose de uno, un viejo verde. No. Es otra clase de verde. Esta clase de verdor. Recibiendo permanentemente la savia de la naturaleza para fructificar. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. El apóstol Pablo, ya estando en las últimas, en la cárcel en Roma, no saldría más. Y aún fructificaba. Todavía leemos su carta. ¿Y cuántos enfermos? La hermana Juanita de Picochea, allá en la vía de Santana. En las últimas. La fuimos a visitar. Pálida, su rostro pálido, su cáncer en el estómago. Íbamos ciertamente un poco tristes porque ya sabíamos que eran las últimas, pero salimos animados. De esa persona que estaba muriendo o a punto de partir, salimos nosotros animados de ver la fortaleza espiritual que tenemos. Aún en la vejez y en la enfermedad, podríamos añadir, sí, por supuesto, si añadía la palabra, fructificarán, porque hay un propósito. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto.
Cada uno de nosotros tiene una misión, hermano, no importa la edad que tenga, ¿sabes? No importa que tenga artritis. No importa que nos cueste ya levantarnos en la mañana, porque es una cosa natural. Como dijo alguien una vez, utilizando la figura de las 4 estaciones. Me gustó mucho esa ilustración. Porque las estaciones del año donde ocurren, por supuesto, son 4. Primavera, verano, otoño e invierno. En ese orden la describió él. Yo no he visto, no he estado en un país que, pero vamos a pensar que es así. Primavera, flores. Verano, la mayor actividad por el sol mismo, tiene actividad en el sentido de las estaciones. Otoño, empiezan a mudar, el árbol empieza a mudar las hojas. Y cuando llega el invierno ya está la mata peladita. Pero ¿sabes qué difícil que un árbol en invierno eche flores? Decía ese señor, ese hermano. Pero él vio en su huerto en Europa, porque él tenía un sembradío de flores porque él vendía eso. Y él decía que en invierno era lo más difícil. Vio, sin estar en vivero o en un ambiente especial para eso, vio una gran cantidad de sus plantas florecer en invierno, ¿no? Entonces él usó eso para ilustrar algo. Nueva vida da las flores, nueva vida tiene el creyente cuando es recibido por la fe en Jesucristo y es salvo. Surge una nueva vida. Es lo que se debe manifestar, así como la primavera se manifiesta a través de los árboles con sus flores. El verano es la época de mayor actividad. Es un creyente estando nuevo, queremos comernos la Biblia. Siempre hubo hermanos que nos aconsejaban, hermanos, vaya despacio, hermano César. Despacio, hermano, cuando veíamos que es un caballo desbocado difícil de detener. Y a pesar de que no comprendíamos mucho en esa oportunidad, hemos aprendido, por supuesto, con el tiempo, ¿no? En la mayor actividad, fervor en el verano, en el creyente, espiritualmente hablando. En el otoño, en la etapa de la madurez, empiezan a caer las hojas. Decía ese hermano. Y en invierno, ya no andamos igual. ¿Verdad que ya no caminamos igual? El viento, en estos días que iba para que la hermana Chávez con la clase bíblica, llevaba un cuadro y tenía el viento de frente y eso me traía hacia atrás, hermano, y cansado ya. Cansado, que el tiempo no descansaba contra el viento, hermano. Por el cuadro, por supuesto, hacía más fuerza. Y entonces ya no andamos igual, no caminamos igual. Nuestra voz ya, fíjese, cuando hablo demasiado empiezo a ponerme ronco. Porque es natural, ¿no? Pero plantados, como dice aquí, en la casa de Jehová. Dice que en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hermano amoroso, le hice una pregunta a mi esposo esta mañana. ¿Qué es lo más importante de la vida, hermano amoroso? La pregunta que le hizo a mi esposo. ¿Cuál es el secreto para tener larga vida? Esa fue la pregunta. Hola. Y de verdad que no supo responder yo tampoco. Dijo, envejecer. ¿Verdad? Uno empieza a buscarle cosas así porque parece una pregunta tan profunda. Lo que se necesita para tener larga vida es envejecer. Y qué bueno es cuando envejecemos en el Señor, porque aún en la vejez fructificará cada uno de nosotros. Entonces, no tengamos en poco nuestra querida asamblea, así seamos el 90% de tercera edad. Porque si estamos conectados, como dice aquí, plantados en la casa de Jehová, vamos a fructificar.
Y vamos a decir con gozo en nuestro corazón, así como dijo el apóstol Pablo: yo ya estoy para ser certificado y el día de mi partida está cercano. Pero, vamos a añadir eso, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en su vejez. Yo no sé qué edad tendría él, pero más de 60 años tenía el apóstol. Yo no sé realmente, estuve buscando hasta en Wikipedia, no sé qué edad, no dicen qué edad tenía, pero tenía más de entre 60 y 70 años, ya estaba anciano. Y él pudo decir eso con todo su gozo en el corazón para transmitirle a los hermanos que la segunda epístola de Timoteo, por supuesto, y para toda la historia de la gracia, oye, palabras de aliento, aún en la tercera edad. Entonces, esa pequeña fuerza física que nos pueda quedar, vimos el espacio pequeño allí, con Loida, en la casa de Loida y Timoteo, el pequeño grupo de guerreros que Dios escogió para la batalla allá contra los mayanitas, en los jueces. Y entonces vemos ahora quizás unas pocas fuerzas físicas. Pero vayamos nuevamente al Salmo 60. En Dios haremos proeza. Todo va a depender de la actitud que tengamos nosotros en nuestro corazón de seguir adelante. Y de que, como dijo Marco, que me gusta mucho porque me anima a mí, oye, predique, se predique, y se predique, y se predique, y no caen. Que nosotros no salvamos a nadie. La salvación pertenece a Dios y al Cordero y al ser que tenemos que anunciar. Entonces, hermanos, quería compartir, nos faltó a otro. Está muy tiempo. Me faltó David, pequeño, menospreciado, allí con el gigante Goliat, pero sabía lo que estaba haciendo. Entonces, hermanos, los pequeños espacios, todo empieza allí. La obra, como dijo Marco, empezó en un espacio tan reducido, por decirlo así, un país tan grande, un espacio reducido, y mire cuánto ha crecido. Del hogar de Loida y Eunice, los hogares de nuestros queridos hermanos y hermanas, sobre todo, que se quedan con los niños, nos pueden transformar, y no estoy cerrando con esto, porque va a depender de lo que siente su corazón, transformar en otros Timoteo. ¿Qué tan necesario es hoy en día? Cuando hemos escuchado que la mies es mucho y los obreros son pocos, pero que sean obreros de calidad y que sean dignos representantes del ejército de Dios. ¿Por qué? Y salir a la batalla con la confianza de que es en Dios, es en Él que haremos proeza. Yo no recuerdo muy bien un versículo aquí en el libro de Génesis, también me gusta. Y yo lo utilizo, no lo voy a decir por jactancia, lo uso porque me pareció muy hermoso y adecuado cuando uno vaya a salir a predicar. El siervo de Abraham, Eliezer, que se llamaba Eliezer, decía: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, danos hoy tener un buen encuentro. Cuando uno salga a la batalla, danos hoy, Señor, tener un buen encuentro. Que el Señor nos ayude y después de su palabra. Amén. Padre, queremos darte las gracias por esas historias que escuchamos muchas veces y que nos ayudan y nos animan de ver la voluntad, el deseo sincero que tuvieron los pioneros acá en la península, en el estado y también en Venezuela, cómo vinieron de partes tan lejanas para traer el evangelio. Te damos las gracias, Padre, por ello, por el ejemplo de muchos de los que quizás no los conocemos, pero hemos escuchado mucho su nombre, y aquí estamos nosotros. Podríamos decir que fruto de esa diligencia que ellos tuvieron para traer el mensaje de la salvación. Queremos darte la gracia por nuestra congregación. Ayúdanos a continuar adelante y a entender que no hay jubilación para nosotros. Cuando eso suceda es porque ya el Señor nos llame a su presencia. Teniendo en cuenta también la realidad de un mundo que cada día está peor, ayúdanos entonces
a resplandecer como luminares. Dice tu palabra que cuando el pecado abundó, sobreabundó precisamente la gracia. Tenemos para el Santo de la gracia, pues, dice que nos continúes ayudando, guarda a los jóvenes de nuestra asamblea, que ellos puedan perfilarse para convertirse en unos hombres de bien, en el sentido de salir incluso a la obra a tiempo completo, ya que son tan necesarios en nuestra nación y en el mundo. Queremos darte la gracia, pues, por habernos permitido exponer tu palabra de maneras claras y sencillas, que sea para la gloria y la honra de tu nombre. Al salir, te pido con tu paz y tu bendición, y acepta la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos cantar una estrofa. Del 541. La primera estrofa dice: en Cristo amor abunda, en Él hay redención, en Él maná diario, en Él consolación, en Él hay paz y gozo, en Él tranquilidad, en Él salud completa, en Él serenidad. Y el coro dice: en Él, su santo servicio es un gran honor, en Él, sublime salud. 541 y el coro del, o mejor dicho, el himno 541, primera estrofa y coro, perdón, y después escucharemos los demás. En Cristo amor abunda, en esa redención, en el maná diario, en el consolación, en él hay paz y gozo, en él tranquilidad, en él salud completa, en él serenidad, en él, tu santo servicio es un gran honor.